hay una fecha que últimamente, no sé, no paro de verla en todas partes. 2030. Sí. Da igual si lees informes sobre robots, proyecciones de la ONU, planes energéticos, lo que sea. El año 2030 está ahí como una especie de meta silenciosa. Totalmente. Y claro, entre todos esos documentos hay uno que destaca muchísimo. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Aprobada en 2015 por 193 países. O sea, un acuerdo sin precedentes. Desde luego. Así que la misión hoy es, hacer un análisis a fondo de las fuentes para explorar la gran pregunta. ¿Es la Agenda 2030 un simple conjunto de objetivos éticos o es la hoja de ruta para una reestructuración total de la sociedad? Y para eso vamos a mirar las piezas clave: tecnología, economía, vivienda y los posibles mecanismos de control. Exacto. Y lo curioso es que los propios datos que tenemos dibujan dos narrativas casi opuestas, ¿eh? Por un lado, la visión oficial, que habla de una transición tecnológica que requiere adaptación. La versión optimista, digamos, planificado, diseñado, hacia un nuevo modelo social. Lo que vamos a hacer es poner sobre la mesa las tendencias y ver si al final todo apunta al mismo sitio. Vale, pues desempaquetemos esto. Porque para entender la agenda, primero hay que entender el mundo que se nos viene. Y todo empieza por el trabajo. Claro. Las instituciones clave no se andan con rodeos. Kristalina Georgieva, la directora del FMI, dijo en enero de 2024 que la inteligencia artificial afectará a casi el 40% de los empleos mundiales. Es una pasada. ¿Una barbaridad? Y si miras solo las economías avanzadas, como la nuestra, la cifra sube al 60%. Y ese dato no es un caso aislado, que es lo preocupante. La OCDE, por su parte, calcula que el 14% de los empleos son completamente automatizables y que otro 32% se va a transformar radicalmente. Si sumas, Si haces la suma, te sale que casi la mitad del mercado laboral, tal y como lo conocemos, va a cambiar para siempre. exacto. Y esto conecta con aquel famoso estudio de Frey y Osborne de Oxford, que ya en 2013 avisaba de que el 47% de los empleos en Estados Unidos estaban en alto riesgo. Aquí es donde a mí me explota un poco la cabeza, porque se presenta una contradicción tremenda. La Agenda 2030, en uno de sus objetivos, promete trabajo decente para todos. Claro. Pero todo el consenso tecnológico y económico apunta a una desaparición o transformación masiva. Expertos como Kai-Fu Lee, el que fuera director de Google en China, llega a decir que el 50% de los trabajos podrían desaparecer entre 2035 y 2045. A ver, lo que es fascinante aquí es que este miedo a la tecnología no es nuevo. Ya en 1930 Keynes se imaginaba un futuro con semanas laborales de 15 horas gracias a la tecnología. El debate de fondo es el mismo. Ya. La cosa no es tanto si va a haber un cambio, que eso es seguro, sino cómo va a ser. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, intenta calmar los ánimos. Dice que la mayoría de empleos se transformarán, en lugar de ser destruidos. Un matiz importante. Sí, pero la conclusión general, la que se respira en todas las fuentes, es que el modelo laboral del siglo XX, ese de un trabajo estable para toda la vida, sencillamente no va a sobrevivir a esta década. Vale, entiendo la lógica de la automatización, pero me salta una alarma. Si este escenario se cumple y una parte enorme de la población deja de tener un empleo tradicional, ¿de qué vive esa gente? ¿Cómo se sostiene el sistema? Esa es la pregunta del millón, claro. Y si conectamos los puntos que ofrecen las fuentes, la única respuesta que parece realista sobre la mesa es la renta básica universal. ¿Un ingreso garantizado por el Estado? O por una alianza público-privada, quizá, un ingreso por el simple hecho de ser ciudadano. Pero esto nos lleva a una implicación que es clave, y es que quien paga la renta decide las reglas. Claro. Esa dependencia económica podría convertirse en una herramienta de control social potentísima. Y hablando de control, hay un detalle en la propia Agenda 2030 que me pareció fascinante, un matiz. En el apartado de vivienda no promete propiedad. No, promete acceso a una vivienda adecuada. Al principio parece una tontería, pero cuando lo cruzas con los datos económicos, la cosa cambia, ¿verdad? Cambia por completo. Porque hace 50 años, en países desarrollados, una casa costaba entre 2 y 4 años de salario medio. Hoy, esa misma casa cuesta entre 8 y 12 años. Los casos concretos te dejan helado.
El de España es un buen termómetro. En 1993 necesitabas el sueldo íntegro de casi 4 años para una casa. ¿Y ahora? Hoy, en 2023, necesitas 7 años y medio. Imagínatelo, es el doble de tu vida laboral solo para pagar las paredes donde vives. Y en Estados Unidos la situación es casi cómica, si no fuera trágica. Desde 1970 los precios de la vivienda han subido un 1.600%. Un 1.600. Es una locura, sencillamente insalvable. Y en Reino Unido, la ratio precio-renta ha pasado de 4 en los 90 a más de 9 hoy en día. Al final, la conclusión a la que llegas es que no hay otra. La propiedad privada se está volviendo estructuralmente inaccesible para la mayoría. Y ahí es donde la palabrita acceso... Ahí es donde acceso cobra todo su sentido. Acceso sugiere un futuro de alquiler perpetuo, de co-living, de unidades mínimas. Un futuro donde no se posee, solo se usa. ¿Volvemos a lo mismo? Exacto. Quien controla el acceso a la vivienda tiene el poder. Es que te cambia el horizonte vital por completo. La idea de nuestros padres era trabajar, ahorrar, comprar una casa, dejar un patrimonio. Sí. El futuro que dibujan estas tendencias es... es otra cosa. Es una vida de suscripción. Pagas una suscripción para tu casa, para el transporte, para el ocio. Entonces, tenemos un futuro posible donde una mayoría no trabaja en el sentido tradicional y no es propietaria de su casa. Esto es un cambio social brutal. ¿Cómo se justifica algo así? ¿Cómo se gestiona? Esa es la clave. Aquí entran en juego varias herramientas políticas. Una de ellas, el cambio climático. Siendo un fenómeno real y grave, se presenta también como una justificación política muy útil. ¿Útil para qué? Pues para legitimar restricciones a la movilidad, como las ciudades de 15 minutos, o al consumo energético, o incluso sistemas de vigilancia de emisiones de carbono personales. Claro, pero para aplicar algo así a nivel mundial, hace falta que la gente esté dispuesta a aceptarlo. ¿Hay algún precedente de algo parecido a esa escala? Lo ha habido. Y según las fuentes, ese gran ensayo global fue la pandemia de 2020 a 2022. Ahí es nada. Por primera vez en la historia moderna, el planeta entero actuó al unísono. Se activó un protocolo global con confinamientos, certificados digitales, teletrabajo masivo, y fue obedecido de forma sincronizada en casi todo el mundo. Demostró que era posible. Técnica y socialmente posible. Si mañana se declarase una crisis climática global que requiriera medidas similares, el modelo ya está probado. La idea de controlar a una población que depende de una renta del Estado suena a distopía. ¿Pero existen ya modelos reales que se parezcan a esto? Pues sí. Y es imposible no mirar a China y su sistema de crédito social. A menudo se simplifica, pero los elementos clave son reales. No es solo un sistema, ¿verdad? No, es un mosaico de programas piloto. El de la ciudad de Ronchen es muy conocido. Cada ciudadano empieza con 1000 puntos. Se premia el buen comportamiento, como donar sangre, y se castiga la disidencia o las infracciones. ¿Y qué tipo de castigos y recompensas implica en la vida real? Las consecuencias son muy tangibles. Los castigos incluyen meterte en listas negras que te impiden comprar billetes de avión o de tren de alta velocidad. ¿En serio? Solo en 2018 las fuentes hablan de millones de personas afectadas. También puede limitar tu acceso a empleos o a las mejores escuelas para tus hijos. Por otro lado, las recompensas pueden ser descuentos, acceso prioritario a la sanidad. Es un control social a través de la gamificación. Y aquí es donde todas las piezas encajan de una forma que da un poco de vértigo. Si te imaginas una población que depende de una renta básica universal, un sistema de evaluación digital de su comportamiento, como un crédito social, se convierte en la herramienta perfecta para gestionarla. Te portas bien, recibes tu renta y beneficios. Criticas al sistema, tu acceso a servicios, a la movilidad, a tu propio sustento puede ser restringido con un clic. Es el laboratorio del futuro, pero ya está en funcionamiento. Y es curioso porque este futuro que parece tan lejano, la ciencia ficción lleva décadas avisándonos de él. Totalmente. Pienso en la película Elysium, de 2013. La premisa es brutal. Una élite diminuta vive en una estación espacial perfecta y el resto de la humanidad sobrevive en una Tierra superpoblada y contaminada. Una imagen muy potente. El propio director, Neil Blomkamp, dijo que no pretendía ser una predicción literal, sino una metáfora completamente realista de la creciente desigualdad. Es una extrapolación de hacia dónde vamos. Y luego tienes todo el género cyberpunk, cuyo lema lo resume todo. Alta tecnología, vida baja. Exacto.
Describe mundos controlados por megacorporaciones, donde la gente vive en cubículos, no posee nada y sobrevive a base de servicios alquilados y entretenimiento digital. La tecnología avanza, sí, pero la calidad de vida de la mayoría se desploma. El mensaje que te queda es que la tecnología es neutra. El avance por sí solo no garantiza el progreso social. Puede ser una herramienta de liberación o de un control sin precedentes. Lo fascinante aquí es que estas obras no son pura fantasía, son extrapolaciones sociales. Toman las tendencias que vemos hoy, la concentración de poder, la precariedad, y las llevan a su conclusión lógica. Advierten sobre un futuro de acceso controlado y desaparición de la propiedad. Es un eco directo de lo que analizamos. La ficción funciona como un espejo. Un espejo que nos devuelve una imagen distorsionada, pero muy reconocible de nuestra realidad. Vale, pues pongamos todo sobre la mesa. ¿Qué significa esto? Después de analizar todas las piezas, las fuentes sugieren dos grandes narrativas. La primera es la que podríamos llamar la del plan deliberado. O la visión más conspirativa, ¿sí? Esta narrativa argumenta que la automatización, la crisis de la vivienda y lo demás no son fenómenos casuales, sino que forman parte de un plan orquestado por élites globales. Y dentro de esta visión, la Agenda 2030 sería la hoja de ruta amable, la cara pública para implementar este nuevo orden, sin anunciar sus consecuencias directamente. Y esta visión se apoya mucho en frases que se han hecho virales, como aquella del Foro Económico Mundial: para 2030 no poseerás nada y serás feliz. Efectivamente, aunque es importante aclarar, y las fuentes lo hacen, el origen de esa frase no fue una declaración del foro, no, sino parte de un artículo de opinión de la política danesa Ida Auken, donde planteaba un escenario hipotético para generar debate. un matiz crucial. Y frente a esa narrativa del plan está la segunda, la de la convergencia inevitable. Esta se alinea más con la visión oficial. Vale. Su argumento es que no existe necesariamente un plan secreto. Simplemente, todas las tendencias tecnológicas, económicas, demográficas, avanzan de forma natural en la misma dirección. Y en esta narrativa, ¿qué papel juega la Agenda 2030? Sería la expresión bien intencionada y aspiracional de cómo gestionar este cambio que de todas formas es inevitable. Un intento de ponerle barandillas a un tren que ya está en marcha. Poner algo de orden en el caos. Exacto. De hecho, esta visión se apoya en puntos de la propia agenda que contradicen la otra narrativa. Por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1.4 busca explícitamente garantizar los derechos de propiedad para los más pobres, no eliminarla. O sea que tenemos un plan orquestado por un lado, contra una especie de evolución natural de las cosas por el otro. Eso es. Pero hay una conclusión intermedia, una idea que se sugiere en una de las fuentes y que a mí, la verdad, me dejó pensando. ¿Cuál? Y es que, en cierto modo, da un poco igual si es un plan o no. Dice que cuando todas las líneas del gráfico, todas las tendencias, apuntan hacia el mismo lugar, no hace falta una conspiración para que el resultado sea inevitable. La dirección del cambio parece clara, con o sin un plan. Exacto. Independientemente de si hay un alano invisible guiándolo o es simplemente la suma de millones de decisiones y avances. Entonces, lo que queda claro es que nos dirigimos hacia un cambio de paradigma profundo. Estamos pasando de una sociedad basada en el trabajo y la propiedad a una que parece que se basará en el acceso y la dependencia digital. La gran duda que queda en el aire es si este futuro será gestionado democráticamente o si será impuesto silenciosamente. Y quizás ese sea el pensamiento final. Las fuentes sugieren que la verdadera pregunta ya no es si esto ocurrirá, sino, ¿cómo queremos vivir cuando llegue ese momento? Y yo iría más allá. ¿Es posible tener un debate público y abierto sobre una transformación tan radical? ¿Un debate real, ahora, que nos permita participar activamente para que ese futuro no se nos imponga como una sorpresa, sino como un proyecto colectivo en el que al menos hayamos podido opinar?